Mi nombre es Ricardo y esta es mi historia. Durante aquel primer curso en el que estuvimos juntos Emilia y yo, compartimos nuestros teléfonos y direcciones de correo electrónico. Recuerdo que nos mandábamos imágenes y videos de nuestro interés. Ella siempre me compartía cosas relacionadas a esos temas de la lectura de cartas, la adivinación del futuro y cosas así. El punto es que al finalizar el curso, continuamos teniendo comunicación. Esto lo hacíamos principalmente por mensajes, correos en los que nos platicábamos cómo es que nos estaba yendo en la vida. Después de un tiempo de conocernos, cuando ella ya me tenía más confianza, me confesó que tenía un don. Me decía que podía ver cosas que aún no ocurrían. Ella me decía que sus visiones eran muy certeras, y en lo referente a ella y a mí, me decía que nuestros caminos estaban destinados a cruzarse una y otra vez. Emilia y yo nos conocimos en un curso de verano. En aquellas clases nos iban a enseñar la elaboración de alfeñiques. Estos son un típico dulce mexicano que se utiliza para adornar los altares de Día de Muertos. Primordialmente tienen forma de calaveras. Desde ese entonces, yo me di cuenta de que ella era una niña diferente a las demás. Decía mi papá que era mi amiguita la hippie, porque usaba faldas largas, blusas holgadas, con un chaleco de tela, además de que siempre su cabello era largo y descuidado. Además de todo esto, era común verla realizando artesanías tejidas a mano o elaborando cualquier otro artículo con materiales reciclados. En ocasiones, Emilia y yo nos dejábamos de ver por mucho tiempo, pero ella tenía razón, pues siempre terminábamos por encontrarnos de nueva cuenta, y cuando nos veíamos, principalmente era porque nos inscribíamos de manera independiente en algún curso o escuela de artes. Esto era una de las cosas que teníamos en común, pues a ambos nos apasiona la pintura y el dibujo. Fue así como después de mucho tiempo de no volver a vernos, ella me invitó a tomar un curso en el que estaríamos aprendiendo a elaborar los alebrijes. Esto ya era un reto mayor, pues estas son figuras que se hacen también manualmente, con alambre y papel, y pueden llegar a tener forma de varios animales en una sola figura. Podría ser un gato con un murciélago, con cola de víbora, o algún tipo de ave con rasgos felinos y cola de reptil. Ella ponía mucha magia en cada cosa que hacía. Entiendo que trataba de compartir conmigo la mayor cantidad de tiempo posible, y yo disfrutaba mucho de eso. Lo hacía porque además de todo me demostraba su cariño, y de muchas maneras. Ella solía regalarme pinturas, dibujos o hasta pequeñas esculturas de arcilla que ella misma hacía con sus manos. Yo conservaba y cuidaba cada cosa que ella me regalaba. Era muy buena persona conmigo, y mis padres lo notaban. Cada que mi papá se enteraba de que ella y yo nos volveríamos a ver, siempre me decía que le daba gusto que tuviera esas amistades tan duraderas, pero también aprovechaba para darme sus consejos, pues según él, cada día yo me iba acercando más a mi etapa adulta y debía tener precauciones con ciertas cosas, o simplemente con situaciones más difíciles en la vida. Yo entiendo que me quería preparar para que en un futuro las cosas no se me complicaran. ¿Y ahora de qué es el curso que vas a tomar, hijo? Pues es de alebrijes, papá. Déjame adivinar, de nueva cuenta vas a ser compañero de Emilia. Pues de hecho sí, papá. Ella misma fue quien me invitó. Mira, hijo, yo creo que ya estás en edad de ir conociendo más a las mujeres, incluso de comenzar a tener una comunicación diferente con ellas. Mira, hijo, no vaya a ser que tú quieras seguir conservando su amistad como hasta ahorita, y ella, pues en realidad esté esperando algo más de ti. O por lo contrario, dime tú, hijo, ¿a ti te gusta Emilia? No, pues la verdad es que solo es una amiga para mí, papá. Mi padre me dejó pensativo con respecto a mi amistad con ella, pues me puse a ver cosas que antes no había considerado,
como el hecho de que me hubiera invitado al curso que ambos tomábamos actualmente, o tiempo atrás, el haberme dicho que estábamos destinados a encontrarnos una y otra vez a lo largo de nuestras vidas. Así que una de esas tardes, mientras estábamos en clases, yo me dediqué a ponerle atención a mi amiga, a ser más observador con su manera de actuar y también a su forma de hablarme. En efecto, ella era muy atenta conmigo, me ayudaba en lo que yo necesitaba. Yo nunca antes me había fijado en eso, y ahora que papá me lo había metido en la cabeza, pues me encontraba un tanto confundido. De tal manera que ese día, al finalizar la clase, mientras Emilia y yo estábamos afuera del salón, sentados dentro de esa jardinera bajo la sombra de un árbol, ella me contaba algo referente a sus cartas de tarot, y mientras las iba colocando en el suelo junto a sus pies, yo la escuchaba con sumo interés, poniendo atención en la manera en que ella me hablaba. No entiendo, Ricardo. Las cartas últimamente me están cambiando mucho las lecturas. Me dicen que deberé tomar una decisión. No sé a qué se refiere, pero debo estar atenta en lo que pase en mi vida de aquí en adelante. Pues yo no entiendo mucho acerca de tus cartas, Emilia. Pero si tú lo dices es por algo. Seguramente puedes consultarlas de nuevo para ver si pueden decirte algo más. Ya ves, tienes razón. Por eso me gusta mucho platicar contigo. En ese momento sentí un impulso de intentar algo que jamás se me hubiera ocurrido antes. Así es que con mucho cuidado me fui acercando más y más a ella, quien en ese momento estaba mezclando sus cartas, muy concentrada, por cierto. Entonces, sin previo aviso, le di un beso en su boca cerrada. Ella se quedó con cara de no saber qué estaba pasando. ¿Qué haces, Ricardo? ¿Qué te pasa? ¿Te sientes bien? Perdón, Emilia. Es que yo pensé que te gustaba o algo así. Es que la manera en la que me tratas, pues es muy especial. Pues claro que sí, tonto. Si somos amigos. Después de eso yo le platiqué a ella el por qué había actuado así. Le conté acerca de la plática que había tenido con papá, esa referente a nuestra amistad. Ella se mostró muy buena onda y comprensiva, y no me juzgó. Solo se burló un tanto de mí porque actuaba de manera tonta, un tanto, digamos, inmaduro. Ese día cada quien se fue por su lado, y no nos volvimos a ver sino hasta la siguiente clase. Recuerdo que camino a casa, yo no dejaba de pensar en que eso me había pasado por hacerle caso a los consejos de mi papá, pero al menos aprendí que las cosas no se deben forzar. Si algo entre ella y yo iba a ocurrir, solo el tiempo se encargaría de descubrirlo. Cuando se llegó la siguiente clase, ella venía un poco diferente. Su semblante era triste e inquieto. Recuerdo que ella durante la clase me dijo que necesitaba hablar conmigo cuando ésta terminara. Eso me dejó muy inquieto porque no tenía otra opción que esperar hasta que saliéramos del salón. Así que cuando por fin ésta terminó, nos fuimos a sentar a nuestro lugar predilecto, a la sombra de aquel árbol. Entonces ella se sentó ahí de nuevo, y yo junto a ella. Sacó sus cartas del tarot de la mochila, comenzó a mezclarlo. No dejaba de hacerlo hasta que yo le pregunté que qué era lo que ocurría, porque la veía bastante nerviosa, intranquila. A ver, cálmate, Emilia. ¿Qué te pasa? Pues es que mis papás ya tenían tiempo teniendo algunos problemas y, como no se soportan, decidieron separarse. Así que me dieron la opción de irme con ella o quedarme con él. Pero ya estoy en una edad en la que me podría independizar. Así que si me llegara a quedar no me iría con él, pero la verdad es que mi mamá me necesita ahora más que nunca. Pues no te preocupes tanto, vas a estar bien. Además, si un día quiero salir de vacaciones, te prometo que iré a visitarte. O tú puedes venir. Mira, he estado trabajando muy duro con mis cuadros y creo que muy pronto tendré las obras suficientes como para realizar mi primera exposición. No sabes qué gusto me da, Ricardo. Eso no me lo perdería por nada del mundo.
Veo que ya me dejaste muy atrás con eso de la pintura. Pues tal vez, pero tú eres mucho mejor con todo lo demás. Mira cómo te está quedando tu alebrije. Es espectacular. Finalmente ella se fue. Regresamos una vez más a lo mismo de antes. Esos tiempos en los que nos manteníamos en contacto por medio de mensajes de correo electrónico. Así, ella me informaba de cómo le estaba yendo allá en la playa, ya que se fue a Puerto Vallarta. Estaban viviendo con su abuela. Según lo que Emilia me platicaba, su gusto por el tarot y el don de la adivinación lo había heredado de su madre. Emilia en realidad conocía muy poco a su abuela, pero mientras más tiempo pasaba allá, ella me platicaba que ella era una mujer con mucha sabiduría y experiencia en todos esos temas esotéricos y de brujería. Cada correo que ella me mandaba desde Puerto Vallarta, yo la percibía más y más interesada en esos temas paranormales, en todo lo desconocido, en eso referente a la naturaleza y a la fuerza de la Madre Tierra, así como ella la llamaba. Cada que me escribía, su mensaje era más y más profundo en sus temas. Conforme fue pasando el tiempo, me fui dando cuenta de que sus correos eran menos constantes. Recuerdo que cuando ella me escribía, yo le contestaba de inmediato, pero para volver a tener su respuesta, ahora pasaban días, incluso semanas. Hola Emilia, me da gusto saber que estás bien y que sigues aprendiendo cosas nuevas. Espero que pronto pueda ir a visitarte, pero lo que estaría genial es que tú pudieras darte una vuelta para acá para ver lo de mi exposición. Ya casi está todo listo. Por cierto, veo que ya usas muy poco tu correo electrónico. Platícame si todo está bien. Ese último mensaje nunca me lo respondió. No tuve más noticias de ella. Después de un tiempo de que ella no me había vuelto a escribir, empezaron a pasarme cosas muy extrañas. Recuerdo que cuando estaba en casa trabajando en mi estudio, en alguna pintura o en alguna escultura de papel maché, sentía como una especie de presencia, como si alguien me observara. Pero esto no era todo. En ocasiones, mientras estaba dormido, soñaba con un par de ojos. Esa mirada me era familiar, como si quisiera darme un mensaje. Así pasaron algunas noches y después todo se detuvo. Sin embargo, conforme fue pasando el tiempo, volví a ver esa mirada. Es difícil describirla, pero la percibía como algo flotando en el aire mientras yo estaba concentrado haciendo algo. Siempre pensé que era mi imaginación, hasta que una noche cuando terminé una pintura, después de mucho tiempo de haberla empezado, por fin había tenido la inspiración para finalizar los últimos retoques. De pronto, al observarla a detalle, me di cuenta de que algunos de los objetos, muy al fondo, en la oscuridad de la pintura, formaban una mirada profunda, misteriosa. Entonces vino un flashazo a mi mente, como un recuerdo. Tal vez yo mismo los había dejado ahí plasmados de manera inconsciente. Eran sus ojos, la mirada de Emilia. La pregunta que ahora venía a mi mente era el por qué estaba mirándome de un tiempo a la fecha. ¿Cuál sería el mensaje detrás de todo esto? No había tenido noticias de ella en mucho tiempo. Ya habían pasado meses desde que ella me había respondido el último correo. Para ese tiempo yo iba a tener mi primera exposición. Fue entonces cuando me propuse juntar lo suficiente para ir a buscar a mi amiga. Supuse que ella estaba en alguna especie de apuro y que aquellos ojos que venían a mi mente eran una señal de que ella me necesitaba, de que tal vez algo malo le estaba ocurriendo. Emilia y yo soñábamos con el día en que hiciéramos nuestra primera exposición, y para mí ese momento había llegado, pero ella no estaba ahí para presenciarlo. Si esto hubiera sido su caso, yo sin dudarlo estaría ahí para acompañarla en ese logro. Pero el hecho de que ella, sabiendo desde tiempo atrás que yo estaba trabajando para ese momento y aún así no estuviera presente, solo reafirmó mi sospecha
de que algo le estuviera ocurriendo, pues ella no se hubiera perdido ese momento por nada del mundo. Aquel momento que yo tanto había esperado en la vida pasó un poco desapercibido. No me fue tan bien en las ventas de los cuadros, pero al menos había sido un buen inicio y las críticas que había tenido habían sido muy buenas. Al menos pude obtener lo suficiente para comprar mis boletos de ida y vuelta para buscarla. En uno de sus primeros correos electrónicos, ella ya me había compartido el domicilio de su abuela, así que inmediatamente, el siguiente fin de semana, compré un par de boletos y me fui a buscar a mi amiga. El viaje fue largo, pero valdría la pena. Mientras miraba aquellos paisajes que me ofrecía la naturaleza al amanecer, nuevamente volví a ver como en transparencia esos ojos, pero ahora esa especie de visión mostraba una mirada más inquieta, como parpadeando muy rápido, como si algo malo estuviera ocurriendo en verdad. Eso me puso muy inquieto. Me comencé a desesperar y aún faltaban un par de horas para llegar a mi destino. Aún y después de eso, debía buscar la dirección, que también quedaba en una zona rural, lejos de la central de autobuses. Finalmente llegué a mi destino, y mientras más cerca estaba de mi amiga, más desesperado me sentía. Fue entonces cuando preguntando me dijeron que había un autobús que me llevaría a donde yo iba. Sin embargo, las salidas no eran muy continuas. Fueron 3 largas horas de espera para poder abordar ese autobús que me llevaría a la comunidad. Yo no tenía otra opción, así que esperé con la mayor de las paciencias. Así estuve hasta que al final pude abordar ese otro transporte, y después de ese recorrido que duró más de 1 hora, finalmente llegué a mi destino. El conductor me lo avisó. Este es el camino, muchacho. Yo ya no entro más para allá. De aquí te vas a tener que ir caminando como media hora. Pero no tiene pierde. Ahí derecho está el pueblo. Es un lugar muy bonito. Te vas a dar cuenta cuando llegues a la playa. ¿A poco viniste a que te den una limpia? Dicen que por ahí hay mucha bruja. Con lo que me dijo el chofer de ese camión, supe que por fin había llegado al lugar correcto, pues la descripción que me había dado se apegaba mucho a lo que me había platicado Emilia acerca del lugar en el que vivía su abuela. Me dispuse a caminar durante un largo rato. Era un largo camino de tierra. El corazón me latía muy pero muy fuerte. Después de unos minutos subí una pequeña loma y el suelo comenzó a cambiar por arena, mucha arena. Volví a voltear la vista arriba y pude ver de inmediato el mar. Cerca de este, muy pegado a la orilla, había un grupo de casas. En realidad no eran muchas. Parecía uno de esos lugares en donde viven puras personas que son familia, o al menos que todos se conocen. Por fin había llegado. Era una casa pintada de amarillo con un techo blanco. Afuera había una hamaca y estaba lleno de palmeras. Junto a la casa tenían un corral con algunos animales. En el exterior había gallinas corriendo y hasta guajolotes. Era como un ranchito en la playa. Entonces llegué, y aunque la puerta estaba completamente abierta, toqué en un costado. Después de un rato salió una mujer preguntándome qué necesitaba. Seguramente le pareció extraño el mirar a alguien ajeno a la comunidad, ahí parado en su propia puerta. Buenas tardes, muchacho. Dime en qué te puedo ayudar. Buenas tardes, señora. Ando buscando a Emilia. Yo soy Ricardo. Ay, así que tú eres el famoso Ricardo. Emilia me ha hablado mucho de ti, muchacho. Yo soy su mamá. Mi hija desde muy chica fue independiente. Como pudiste ver, ella se iba sola a todos lados y, como siempre, se pudo cuidar sola. Yo la verdad es que no le conozco a ninguno de sus amigos. ¿Se encuentra ella aquí, señora? Dígame dónde puedo verla. Ella está con su abuela. Acompáñame. Ella caminó hasta otra de las casas que había ahí alrededor, pero mientras íbamos en el trayecto, se mostraba muy nerviosa, como desesperada. Se frotaba las manos y el cabello.
¿Está todo bien, señora? ¿Se encuentra bien su hija? Se le percibe como con cierta desesperación. No sé cómo decírtelo. Es que ocurre algo con Emilia. Ella desde que llegó aquí simplemente comenzó a adentrarse más y más en la magia, y esto le llevó a tener cada día más curiosidad en esos temas, y ya no pudo detenerse. Cada vez pasaba más tiempo intentando cosas con el tarot, con los caracoles, con el café. Lo hacía de día y de noche. Ojalá y tú puedas ayudarla. Ya no quiere salir por nada del mundo. Donde está encerrada se la pasa día y noche. A veces siento como si ya no me conociera. Ya ni siquiera quiere comer. Solo se la pasa practicando cosas cada vez más oscuras. Su abuela y yo nunca nos obsesionamos tanto como ella lo está haciendo. Cuando llegamos por fin a la casa de su abuela, ahí estaba una señora ya mayor alimentando a los pollos. Entonces ella le preguntó que cómo estaba. Ella está igual o peor, hija. No ha salido para nada. Ahora tengo que estar cuidando a los animales. Si sigue así se los va a acabar. Resulta que tanta era la obsesión de Emilia con esas cosas de la magia oscura, que últimamente había estado haciendo sacrificios de animales. Los ofrecía como ofrenda a algunos santos a los que ella había empezado a adorar desde que los conoció al llegar a ese lugar. ¿Quieres pasar a verla, muchacho? Ten cuidado. No es la misma joven inocente que tú conociste. Algo le pasó. Quién sabe qué cosa haya sido, pero ha experimentado mucho últimamente. Ellas me permitieron el acceso a esa casa y me acompañaron hasta su habitación. Me abrieron la puerta y me dejaron entrar con ella. Dejaron la luz encendida, pero en cuanto cerraron la puerta, esa luz se apagó como automáticamente. Solo un pequeño rayo de luz que entraba por la ventana podía aluzar un poco ahí adentro. No diría que tuve miedo, pero sí me puse muy nervioso. Eran más las ganas que tenía de verla y saludarla que lo tenebroso que se percibía ese lugar. Pero poco a poco, la situación se fue tornando más y más siniestra. Ocurrió que yo comencé a hablar, a preguntarle cómo estaba, pero ella no me respondía. Así que insistí. Le platiqué cosas que habíamos pasado juntos, pues asumí que al despertarle ciertos recuerdos, su mente reaccionaría y la traería de vuelta. Emilia, ¿recuerdas lo que te platiqué de la exposición? Aquella de mis pinturas. Ya la llevé a cabo. Qué lástima que no pudiste acompañarme. Me fue muy bien. En ese momento, ella se levantó de donde estaba sentada dándome la espalda. Después caminó a mi lado y se sentó de nuevo en la cama, pero ya más cerca de mí, frente a frente. Entonces ocurrió lo inesperado. Ella comenzó a hablarme, con su mirada muy fría, con esos ojos de un color negro profundo. Yo siempre estuve ahí, Ricardo. ¿No te diste cuenta? Lo miré todo. Te acompañé en todo momento. No me sentiste. Varias veces te has cruzado con mi mirada. ¿Sabes? He podido desarrollar varios dones desde que llegué aquí. Créeme que con esto de la magia no hay límites. Nada nos puede detener. Y eso no lo comprenden ni mi madre ni mi abuela. Están acostumbradas a lo mismo de siempre. Tú me conoces, Ricardo. Tú sabes que yo siempre quise hacer algo más en esto de la magia. Y ahora que lo he conseguido, ellas simplemente se asustaron. Pero yo no. He llegado hasta aquí y sé que puedo llegar aún más lejos. Te extrañé mucho, Emilia. Dijiste que estábamos destinados a encontrarnos una y otra vez. Y después ya no supe más de ti. Y mira, sin embargo aquí estamos, juntos de nuevo. No estaba yo tan equivocada después de todo. Las cartas nunca se equivocan. ¿Y sabes por qué estás aquí, Ricardo? Porque yo te llamé. Yo te veo siempre. Y he estado contigo en los mejores momentos. Y también en los peores. ¿Y sabes por qué te atraje aquí? Lo hice porque no he podido dejar de pensar en ti. ¿Recuerdas aquella vez que me robaste un beso? Pues te mentí. Sí me gustó. Y mucho. Me hiciste sentir cosas que nunca había sentido.
y desde ese día no he dejado de pensar en que debí corresponderte. Aunque hayas pensado que fue una tontería de tu papá, después de todo él no estaba tan equivocado. Emilia sonaba muy fría por un tiempo, como con sentimientos pero controlados por ella misma, a su placer, y en otros momentos se quedaba en silencio como si no estuviera dentro de sí, como un cuerpo hueco sin alma, como si lo hubiera perdido para siempre. Recuerdo que no quería salir de esa habitación, quería estar con ella o llevarla conmigo, quería recuperar a mi amiga, pero por otra parte, entendí lo que pasaba, y el pensar en que ella me observaba todo ese tiempo, el saber que aquellos ojos que yo miraba en cada lugar en el que me encontrara, eso me daba un miedo terrible, pero también me dejaba en paz, pues mi amiga nunca me había olvidado. Por el contrario, me había guiado hasta donde se encontraba, para que yo acudiera a buscarla. Yo estaba muy confundido porque, al parecer, no necesitaba ser rescatada de nada, como todos lo hubiéramos pensado, pues ella decía que no necesitaba que nadie la ayudara. Aseguraba que solamente se había llenado de sabiduría, de poderes adquiridos por medio de la magia, herramientas que le estaban ayudando a ser diferente, aquella que siempre había querido ser. Esa noche su mamá me permitió quedarme en su casa. Recuerdo que hacía demasiado calor. Las ventanas estaban abiertas y cubiertas con una tela especial que evitaba la entrada de los mosquitos. Estos abundaban en esa zona. Ya siendo de madrugada, mientras yo dormía, escuchaba entre sueños una voz que me llamaba por mi nombre, y nuevamente esos ojos se manifestaron en mi sueño. Entonces, desperté de la nada, me senté en la cama y escuché en mi oído esa voz de nuevo, pero ahora la reconocí. Era Emilia. Ven aquí, Ricardo. Te estoy esperando. No tardes. Tal y como si estuviera siendo controlado por una fuerza invisible, salí de la casa. Caminé sin rumbo fijo hasta la playa, solo alusado por la luna llena. Seguía andando por la orilla en medio de la noche, hasta que me alejé lo suficiente de las casas. En ese momento, miré a lo lejos una fogata en la arena. Caminé por puro instinto rumbo a ella. Entonces la miré. Era Emilia junto al fuego. Estaba de pie, con sus manos estiradas hacia arriba, en dirección de la luna. Cuando llegué a su lado, bajó los brazos y me miró. Llegaste. ¿Ves lo poderosa que soy ahora? ¿Me escuchaste, verdad? Sí, te escuché, y me dejé guiar por ti hasta aquí. En ese momento, ella se acercó a mí lentamente. Ella llevaba encima solamente un vestido delgado y transparente. Ella se encontraba totalmente mojada por el agua del mar. Entonces dejó caer su vestido poco a poco, hasta que éste quedó en la arena, y sin decirme nada me empezó a despojar de la ropa. Ambos quedamos completamente desnudos de pie, junto al fuego. Entonces juntó su cuerpo al mío y me empezó a besar. No sabes cuánto esperé este momento, Ricardo, y ahora que estás aquí, con lo que vamos a hacer quedaremos unidos por siempre. Yo simplemente me dejé llevar. Igual ya no tenía control de mis actos desde antes de llegar ahí. Ella estaba mandando sobre mi actuar. Me estaba controlando a su placer, y yo en ningún momento me sentí mal ni obligado a eso. Quizás por el poder de algún embrujo, o simplemente porque había despertado en mí aquello que alguna vez había intentado ser. Después de haber estado juntos, nos quedamos dormidos en la arena hasta poco antes del amanecer. Ella regresó de inmediato a la casa de su abuela y yo a la casa donde estaba su mamá. Después de eso pasaron un par de días. Se suponía que yo ya debía estar de regreso en casa de mis papás. Debido a eso, mi teléfono desde un día antes no paraba de sonar, pero yo no quería contestar. Sabía que me querían obligar a volver a casa, y entiendo que esa preocupación era comprensible, pues yo estaba muy lejos de casa, atado a ese lugar, a Emilia.
Ese día finalmente, aunque no quisiera, tuve que contestarles, al menos para darles un poco de tranquilidad. Bueno, hijo, ¿cómo te encuentras? Pensamos que te había ocurrido algo. No se preocupen, papá, estoy bien. Me pienso quedar un tiempo por acá con Emilia. Lo supusimos, hijo. No te preocupes. Tu madre y yo estuvimos platicando de que ya tienes una edad en la que puedes valerte por ti mismo. Solo cuídate mucho. Y cuando quieras venir a visitarnos, ya sabes que tienes las puertas abiertas. La reacción de mis padres fue mejor de la que yo esperaba. Sin embargo, la mamá de Emilia seguía muy preocupada por ella, porque decía que su hija no podría detenerse. Aunque yo en realidad la miraba mejor de lo que ella decía, pues esos días, mientras yo me encontraba pintando un paisaje afuera de su casa, ella salió a recolectar hierbas, ramas, raíces y animales de los alrededores. Ella seguía y seguía practicando sus cosas. Yo trataba de no meterme en ellas, o tal vez no era eso. Tal vez ella solo me tenía controlado para tenerme ahí y dejarla ser como ella era. Sin embargo, a pesar de que por el momento todo estuviera bien, a su mamá le preocupaba mucho que Emilia fuera tomando rumbos más oscuros. Y si bien tanto su abuela como ella notaron un cambio favorable a partir de mi llegada, sabían que tarde o temprano volvería a encerrarse en su habitación. La mamá de Emilia me platicó que antes de mi llegada, ella tenía días sin salir de su guarida, todo el tiempo en un aparente estado de trance, por horas de pie, contra la pared, inmóvil, sin responder a ningún estímulo. Dijo que según las brujas, eso era un estado avanzado de poder, de conocimiento, algo que ni ella ni su madre habían intentado hacer algún día. Me dijo que ellas siempre supieron sus límites, a diferencia de Emilia, que con el paso de los días volvió a comportarse como antes de mi llegada. Sin embargo, había otra posibilidad, algo que ella podría estar experimentando, y eso era lo que les daba más miedo a su mamá y a su abuela. Ay, Ricardo, el mayor temor que tenemos es que ella está siendo poseída por una fuerza maligna. Con los estados de trance que ha alcanzado, en ocasiones un espíritu puede desprenderse del cuerpo y dejarlo vacío, vulnerable para que algo más se apodere de él y ocupe su lugar. Y si mi hija no tuvo el cuidado necesario, le puede estar pasando algo así. Yo no sabía qué creer en ese momento. Todo era tan irreal, y así continuó siendo hasta que yo mismo lo presencié. Una noche fui a buscarla. Yo había terminado de pintar un cuadro y, al entrar a su habitación, la miré ahí de pie. Se encontraba en una esquina. No se movía para nada. Le hablé y no respondió. Le toqué el hombro y no ocurrió nada. Intenté llevarla a recostar a la cama y, de hecho, me fue imposible porque no quería forzarla. Recuerdo que esa noche nadie pudo dormir, ni yo, ni su abuela, ni su madre. Se escuchaban ruidos extraños debajo de la cama, como gruñidos de animales. De las paredes comenzaba a brotar una especie de humedad. Esta formaba rostros de sufrimiento. Una silla que había junto a la cama repentinamente se fue a estrellar contra la pared, provocando que se rompiera en partes. Nosotros ahí presentes no podíamos hacer nada, solo la estábamos cuidando y observando todo alrededor. Por momentos le hablábamos y después nos volvíamos a dar por vencidos. Ese día amaneció y ella seguía de pie en la misma posición. Esa fue la señal que puso en alerta a las señoras, pues con esto confirmaban que Emilia estaba siendo poseída por algo que ellas no conocían. Entonces ellas comenzaron a prepararse para esa noche. A la orilla de la playa, a la luz de la luna, estarían realizando un ritual para traerla de vuelta. Me pidieron que estuviera presente. De hecho, tuvimos que hacer un gran esfuerzo para poder trasladarla hasta la orilla de la playa, paso a paso, tranquilamente, sin perturbar el estado en el que se encontraba. Al llegar, su mamá fue a recolectar algunas ramas
y después inició a encender esa fogata. Su abuela preparaba unos aceites que iba sacando de un morral. También sacó algunas hierbas de olor y un par de flores. Entonces, con la misma devoción con la que un sacerdote ofrece una ceremonia religiosa, las dos mujeres comenzaron a hacer el ritual. Le hablaban al mar, a la luna, mientras en todo momento la untaban con esas esencias. Después golpeaban el fuego y su cuerpo con las hierbas. En ese momento, Emilia se desmayó en la arena y comenzó a retorcerse fuertemente, como convulsionando. Lo más impresionante ocurrió mientras ella estaba en la arena, pues mientras seguía teniendo aquellos espasmos, en ese momento comenzaron a salir bolas de lumbre de la fogata. Estas salían suspendidas hacia arriba, como si se tratara de fuegos artificiales. Las ramas crujían entre el fuego, se partían en pedazos. En un momento, la miré flotar por el aire. Giró lentamente. Era algo completamente difícil de creer. En ese momento, su mamá me pidió que la tomara de la mano. «Agárrala fuerte, Ricardo. Se la quieren llevar. No lo permitas, por favor». Esa lucha contra el mal duró aproximadamente 2 horas, hasta que por fin todo se calmó. Incluso las olas del mar, que para ese momento ya estaban bastante agitadas. Definitivamente esa noche algo se rompió, y no me refiero solo a lo que le ocurría a Emilia, también algo conmigo. Todos quedamos exhaustos, sin embargo su abuela fue la más afectada. Mientras yo sostenía a Emilia caminando rumbo a su casa, su mamá tuvo que ir apoyando a la abuela. El ritual le quitó mucha energía. Al verla llegué a pensar lo peor. Afortunadamente no pasó a mayores. Solo algunas horas de descanso nos bastaron a todos para ir recuperando las energías. Esa mañana, su madre y yo estuvimos platicando acerca de cómo Emilia había llegado hasta ese punto de vulnerabilidad. Caímos en cuenta de que los cambios tan repentinos en su vida habían provocado que buscara una salida, y al adentrarse tan abruptamente en el mundo oscurantista, quedó muy vulnerable, y esto provocó que esa fuerza oscura se hubiera introducido en ella. Podía haber sido un espíritu en pena o hasta un demonio. Eso ya no importaba. Lo importante era que Emilia estaba de regreso. Un poco más tarde, pasando el mediodía, Emilia finalmente despertó. Se le veía diferente. Ahí estábamos su mamá y yo al pendiente de ella. Era completamente una persona diferente a la de la noche anterior, más parecida a aquella chica alegre que yo recordaba de cuando estudiábamos juntos. Después de que se aseguró que ella se encontraba bien, su mamá nos dejó solos para que platicáramos con más privacidad. Sin embargo, al estar interactuando con ella, yo ya no sentía ninguna atracción. La volví a ver como una amiga, y aunque yo sabía que en el fondo ella sentía algo más por mí, no quise apresurar las cosas. Estuve un par de días más en ese hermoso lugar, acompañándola, solo para asegurarme de que no tuviera recaídas. No quería que volviera a introducirse de nueva cuenta tan repentinamente en aquellas prácticas oscurantistas. Esa mañana me despedí de ella y regresé con mis papás. Estando en casa, les platiqué todo lo ocurrido y afortunadamente lo vivido en ese viaje quedó solo en una experiencia. Tiempo después, Emilia regresó a vivir a la misma ciudad en la que yo vivo. Desde entonces, hemos comenzado a conocernos mejor, paso a paso, más maduros, pero sobre todo, ya sin la influencia de ningún tipo de brujería. Si te gustó esta historia, te pido por favor que me regales tu like, suscríbete a mi canal y activa la campanita para recibir una notificación cada que subo un nuevo video. Sígueme en Facebook y en Instagram. Te dejo los enlaces en la descripción. Recuerda que ahora puedes escuchar este contenido en Spotify
y otras plataformas de podcast. Déjame por favor tus comentarios. Estos me hacen crecer constantemente. Esto fue Historias de Terror Reales.